Buenos días, les voy a hablar de los vectores. Los vectores son herramientas matemáticas que tienen tamaño o magnitud y un sentido. Si solo tienen tamaño, como en el caso del número 10, sería un valor escalar, una magnitud o un valor absoluto. Si solo tienen dirección, sería considerado un vector unitario o un sentido. Si tienen ambas, tamaño y dirección, sería entonces considerado un vector. Si nosotros lo vemos desde un plano de vectores en 3D, es decir, el plano cartesiano de toda la vida, nosotros podemos ver que podemos representar los vectores con estos valores, con los ejes de las X, las Y y la Z, ¿no? En este caso, para no confundirnos con las magnitudes matemáticas, reemplazamos las X con la Y, la Y con la J y la Z con la K. Si va a la derecha el vector, entonces se utilizaría la Y positiva. Si va a la izquierda, se utilizaría la Y negativa. Si va hacia adelante, se utilizaría la J positiva. Y si va hacia atrás, se utilizaría la J negativa. Si va hacia arriba, utilizaríamos la K positiva. Y si va hacia abajo, utilizaríamos la K negativa. En este ejemplo, podemos ver que vamos a la Y positiva en el primer dato de este punto. Entonces sería un valor positivo de 2i. Después vamos hacia la derecha. En este caso está un poco invertido este plano cartesiano, pero bueno, es el mismo principio. Iríamos a 3j, positivo también. Y como vamos hacia arriba, usaríamos la K positiva. Entonces lo representaríamos con 4K positivo. Y pues esta sería la representación del vector A. Ahora, para sumar vectores, nosotros sumamos cada uno de los componentes de los vectores. Es decir, las I con las I, las J con las J y las K con las K. En este caso, podemos ver que, por ejemplo, si sumamos el vector A de 5i más 2j y el vector B de 2i más 5j, al sumarlo, pues sumamos cada componente y nos da un vector final de 7i más 7j. Igualmente, si usamos un vector con una k, pues hacemos lo mismo con el mismo componente, solo que ahora sí incluimos la k. En el otro caso, como no tenemos la k, pues simplemente lo obviamos. Y bueno, haciendo la operación, como ya se las he enseñado, pues el vector f resultante sería este. Bueno, si nosotros representamos gráficamente esta operación, podemos ver que entre el vector A y el vector B se puede formar un paralelogramo si agarramos ¿cómo decirlo? El vector paralelo del vector A y lo ponemos en el inicio del final del vector B, y si agarramos el vector paralelo del vector B y se lo ponemos con un origen en el vector A, lo cual nos da un vector resultante C, el cual sería el resultado de nuestra suma. Y bueno, esta operación se usa cuando las fuerzas tienen efecto sobre un mismo sistema. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos una caja y la jalamos con una fuerza representada por el vector A y por el vector B, tendríamos una fuerza resultante representada por el vector C. La resta de vectores usa el mismo principio, solamente que en este caso se suma el vector final, pero de forma inversa. Es decir, si el vector final es b, como en este caso, nosotros usamos la forma inversa menos b. Esta forma inversa simplemente tiene el mismo vector, solo que puesto de sentido contrario, ¿no? Y también en el origen, ¿no? Entonces, al sumarlo, pues se invertirían el signo de los valores iniciales, o sea, 2i ya no sería positivo, sino negativo y tal. Y bueno, nos daría este nuevo vector resultante. Igualmente con el otro ejemplo de los vectores que incluyen k. Y bueno, esta operación se usa para ir de un punto a otro o de un vector a otro, ya que si vemos, el vector resultante nos dice la magnitud y la dirección que tenemos que usar para ir del vector b al vector a. Ahora, nada más hemos estado usando el sistema de coordenadas cartesianas, que es este. Sin embargo, también podemos usar otros sistemas de coordenadas, como las esféricas, la cual en vez de tener x, y, z, usa radio, es decir, la magnitud que va del punto de origen hasta el fin del vector, es decir, pues la magnitud en sí, el ángulo azimutal representado por la letra phi, el cual es el ángulo entre el eje de las x a la sombra que proyecta el vector final, y el ángulo polar o la colatitud, el cual es el ángulo entre el eje de la z y nuestro punto final, bueno, nuestro radio que ya hemos calculado, ¿no? Como se ve en la gráfica. Ahora podemos pasar fácilmente de las coordenadas cartesianas a esféricas.
Sé que estas fórmulas parecen muy intimidantes, pero en realidad son muy fáciles. Para calcular el componente r, simplemente tenemos que hacer la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y bueno, como podemos ver aquí en este ejemplo, con 3i más 2j más 3k, hacemos esta operación y nos da 4.69, más o menos. Para calcular θ, tenemos que usar una función piecewise, es decir, una función con condicionales. En este caso tenemos que observar el componente de la z, que en este caso, como ya vimos, pues sería la k. Entonces, si la z es positiva, usamos esta fórmula, arco tangente de esto, ¿no? Si la z es igual a 0, pues simplemente sería el valor de pi entre 2. Y si la z es menor a 0, usamos esta fórmula en su lugar. En este caso, como la z es positiva, usamos arco tangente de raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso entre z. Y como podemos ver, si lo ponemos en una calculadora en modo de grados, cabe recalcar, obtendremos un valor de 47.87 grados. Igualmente con phi se usa una función condicional, en la cual tenemos que observar los valores de x o y o j. En este caso, si x y y son positivos, se usa esta fórmula. Si x es positiva pero y es negativa, se usa esta otra fórmula. Si x es igual a 0, se usa esta fórmula. Y si x es menor a 0, se usa esta fórmula. Estas especificaciones simplemente nos dicen dónde resultaría el grado de phi en los cuadrantes del plano cartesiano de x y y. En este caso, como x y y son positivas, pues quedaría en el cuadrante 1. Si x es positiva pero y es negativa, quedaría en el cuadrante 4. Si x es negativa, podría ser el cuadrante 2 o el 3. Y si x es 0, no quedaría en ningún cuadrante, ya que el valor simplemente se quedaría en el eje. Y bueno, ya usando el punto que habíamos especificado, pues haciendo la función que le corresponde, en este caso como x y y son positivas, pues usaría el cotangente de y entre x y poniendo esto en una calculadora en modo de grados otra vez, pues nos daría un grado de 33.69. Igualmente podemos usar estas operaciones para hacer la operación inversa, es decir, de pasar a coordenadas esféricas a cartesianas. En este caso, x es igual a radio por seno de θ por coseno de phi, y es igual a radio por seno de θ por seno de phi, y z es igual a radio por coseno de θ. Y bueno, nos daría unos valores iguales a con los que iniciamos. Igualmente, además de las coordenadas esféricas, tenemos las coordenadas cilíndricas, las cuales se representan con una coordenada radial p, que sería la magnitud del punto de origen hasta la sombra que proyecta el punto final del vector, un ángulo azimutal phi, la cual igualmente es el ángulo que se forma entre el eje x y, bueno, esta magnitud, o bueno, este mini vector, por así decirlo, este componente ρ, y la coordenada vertical o altura z, que serían básicamente el valor de z. Y bueno, igualmente podemos pasar de cartesianas a cilíndricas con estas fórmulas. Rho es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Phi es igual al cotangente de y entre x y z se queda igual. Y bueno, usando este punto, 10i más 5j más 7k, podríamos pasarlo con las fórmulas. Y bueno, nos quedan estos valores, 11.18, 26.56 grados y 7. Igualmente podemos pasar de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas con estas fórmulas. Rho coseno de x es igual a rho coseno de phi, y es igual a rho seno de phi, y z se queda igual. Usando este punto, con los valores que ya habíamos calculado, pues nos damos cuenta de que estas fórmulas sí funcionan para revertir el proceso. Por último, también podemos pasar de cilíndricas a esféricas y viceversa, para así no tener que pasar por las cartesianas con estas fórmulas. Para pasar de cilíndricas a esféricas usamos esta fórmula. R es igual a raíz cuadrada de rho al cuadrado más z al cuadrado. Θ es igual al cotangente de rho entre z. Y phi se queda igual. Y bueno, usando este punto, ya lo pueden comprobar ustedes, pues nos da estos resultados. Igualmente podemos pasar de esféricas a cilíndricas con estas fórmulas. Rho es igual a radio por seno de θ. Phi se queda igual. Y z es igual a radio por coseno de θ. Y bueno, usando los valores que ya hemos conseguido, nos damos cuenta de que igual, como en los casos anteriores,
podemos pasar de las coordenadas que sacamos a otra vez las coordenadas iniciales, comprobando así que las fórmulas son efectivas. Y bueno, esto sería todo y espero que les haya gustado.